Mi hermana vendió en secreto la casa de mi abuela que yo heredé. Me escribió, vendí la casa. Gracias por no estar. Respondí, segura. Mi abogado rió al ver los papeles, qué error tan estúpido. Ahora me llama en pánico rogando ayuda. Hola a todos, gracias por estar aquí. La historia de venganza que están a punto de escuchar tiene lugar en Chicago. Me llamo Isabela, y el día que mi hermana vendió en secreto la casa de mi abuela, ni siquiera tuvo el valor de llamarme. Mi teléfono se encendió con un mensaje corto y frío. Vendida la casa de la abuela. Gracias por no estar presente. Sin emojis, sin explicaciones, solo un cuchillo digital que se deslizó entre mis costillas. Durante unos segundos, me quedé mirando la pantalla, sintiendo mi pulso retumbar en mis oídos. Esa casa no era solo una dirección. Fue el primer lugar donde me sentí segura. La única constante en una infancia donde todo lo demás cambiaba continuamente. Fue allí donde mi abuela, Elena, me miró a los ojos una noche de verano y dijo, tú eres la que entiende lo que esta casa realmente significa. Y ahora mi propia hermana la había cambiado por dinero como si fuera un mueble viejo. Mi pulgar se cernió sobre el teclado antes de que finalmente escribiera lo único que se me ocurrió, ¿la vendiste? ¿Estás segura de eso? Oprimí enviar, mis manos temblando, no solo por el dolor, sino por algo más agudo. Esto no era solo una traición. Era una declaración de guerra. No llamé a mis padres. No llamé a ningún familiar. Llamé a la única persona que conocía tanto mi historia como la ley. Cuando le envié los documentos, no pareció sorprendido. Se rió. De hecho, se rió. Ella acaba de cometer un error muy estúpido, dijo, con los ojos brillando de una manera que me puso los pelos de punta. Y no tiene idea de lo que se le viene encima. A la mañana siguiente, la ira se había asentado en algo más frío y mucho más peligroso. Concentración. Apenas dormí, reviviendo el mensaje de mi hermana hasta que cada palabra se sintió tallada en mi cráneo. Cuando finalmente entré en la pequeña cafetería de la esquina donde solía estudiar en la universidad, ya no era solo una hermanita herida. Era alguien que había tenido suficiente. Mi mejor amigo de la infancia, ahora abogado, ya estaba allí. Esta vez, pronuncié su nombre en voz alta como si estuviera desenvainando un arma, Gabriel. Se puso de pie, con la preocupación grabada en todo su rostro. Isabela, siéntate. Cuéntamelo todo. Así lo hice. Le hablé de mi hermana Valeria, del mensaje, de cómo nuestra abuela Elena siempre había dicho que la casa sería mi ancla cuando la vida se pusiera difícil. Le conté cómo Valeria siempre había puesto los ojos en blanco ante eso. Cómo bromeaba diciendo que la abuela me trataba como a la elegida. Gabriel escuchó sin interrumpir, hojeando las impresiones. Había traído capturas de pantalla de mensajes de texto, fotos de la casa, copias de correos electrónicos antiguos. La casa no es solo sentimental, dije, con la voz tensa. Es parte de su testamento. Sé que lo es. Hablamos de ello. Le prometí que la cuidaría. Que no permitiría que cayera en manos equivocadas. Por un momento, escuché la voz de mi abuela en mi cabeza tan claramente como si estuviera sentada en la mesa de al lado. Algunas paredes guardan secretos, Isa. Algunas paredes guardan promesas. Nunca confundas las dos. Tragué saliva con dificultad y dejé el recuerdo a un lado. Gabriel golpeó una de las páginas. Si Valeria vendió la casa sin tu consentimiento, y si esta firma está falsificada, se meterá en serios problemas, legal y personalmente. No solo cruzó una línea, Isabela. Saltó por un precipicio. Sus palabras me enviaron un extraño escalofrío eléctrico. No estaba indefensa. Tenía una ventaja. Mientras él escaneaba los documentos más de cerca, abrí mi laptop allí mismo y comencé a crear un archivo. Cada tarjeta de cumpleaños que la abuela había firmado, cada correo electrónico donde mencionaba la casa, cada mensaje de Valeria que insinuaba problemas de dinero. Vi cómo la carpeta crecía y con ella mi determinación. A mitad de mi frenética recopilación, mi teléfono vibró. Valeria de nuevo. No conviertas esto en un drama, escribió.
Nunca estabas por aquí de todos modos. De hecho, hice algo responsable. Por un segundo, mi mano tembló con la urgencia de llamarla y gritar. En cambio, deslicé el teléfono por la mesa hacia Gabriel. Él levantó una ceja. ¿Sabes?, dijo lentamente. He visto a hermanos hacer cosas mezquinas por dinero, pero falsificar los deseos de una abuela muerta. Miró hacia mí, su expresión endureciéndose. Ella se arrepentirá de esto más de lo que puede imaginar. Me quedé mirando el mensaje de Valeria y sentí que algo dentro de mí encajaba. Quizás pensó que elegiría la paz familiar sobre la confrontación. Quizás creyó que guardaría silencio para evitar parecer la hermana difícil. Pero recordé la última noche que pasé en casa de la abuela, sentada en los escalones delanteros, la mano de la anciana envuelta alrededor de la mía mientras susurraba: si alguna vez intentan vender lo que está destinado a protegerte, defiéndete, incluso si es familia. Así que, déjenme preguntarles esto. Si tus propios hermanos vendieran lo único que prometiste proteger, ¿elegirías la sangre o la promesa? Para cuando salí del café, mi dolor se había endurecido en algo parecido a una armadura. Me tomé el resto del día libre, me senté en mi pequeña mesa de cocina en mi apartamento de Chicago y comencé a buscar todos los registros públicos que pude encontrar sobre la venta. Transferencias de propiedad, archivos del condado, escrituras. Finalmente, un nombre seguía apareciendo junto al de Valeria: Ethan Cole. Al principio, parecía otro comprador rico que adquiría una vieja ganga para revender. Pero cuanto más miraba el nombre, más una extraña inquietud me recorría la espalda. Esa noche, soñé con mi abuela sentada en su sillón descolorido, la suave luz de la lámpara aureolando su cabello plateado. En el sueño, ella no estaba cálida ni riendo. Estaba seria. No confíes en el hombre que sonríe con ojos vacíos, murmuró. Cuando desperté, con el corazón palpitando, el nombre Ethan todavía resonaba en mi cabeza. Llamé a Gabriel en el momento en que salió el sol. Necesito todo sobre este hombre, le dije. Si está limpio, bien. Pero si no lo está, quiero saber exactamente qué tan sucio está. Ya estoy en eso, dijo Gabriel. Revisé su nombre en algunas bases de datos anoche. Hay rumores, demandas que se resolvieron discretamente, quejas que nunca llegaron a los tribunales. Tiene un patrón: propiedades en apuros, familias vulnerables, ventas extrañamente rápidas. Y hay una cosa más. Visitó a tu abuela un par de veces en el último año de su vida. Mi estómago se revolvió. Eso es lo que quiero averiguar, respondió. Pero algo me dice que no apareció solo por amabilidad. Pasé la tarde revisando fotos antiguas en mi disco duro, tratando de ver si alguna vez aparecía en el fondo. Barbacoas familiares, cenas festivas, visitas dominicales al azar. En una toma granulada que apenas recordaba haber tomado, un hombre estaba cerca de la cerca, con la cara vuelta, pero la postura familiar. Demasiado cómodo, demasiado casual, como alguien que pensaba que pertenecía allí. Un escalofrío me recorrió, como si fuera una señal. Mi teléfono vibró. Un nuevo mensaje de Valeria. Una foto de la casa de la abuela, pero diferente. Mi casa. El jardín delantero estaba arrancado. Un cartel de construcción pegado en el césped. El progreso se ve bien, ¿verdad? Ella escribió. Este lugar finalmente valdrá algo. Mi mandíbula se apretó. Finalmente valdrá algo. Siempre había valido todo. ¿Crees que el dinero es el único tipo de valor? Escribí, luego borré. En su lugar, reenvié la foto a Gabriel. Se está moviendo rápido, dije cuando entramos en una llamada. Por supuesto que lo está, respondió Gabriel. A tipos como Ethan no les gusta la luz del día. Cuanto más rápido construyen, venden y desaparecen, menos posibilidades tiene alguien de exponerlos. Necesitamos ser más rápidos. Mientras hablaba, mi mente se desvió hacia un recuerdo particular. La abuela cerrando una pequeña caja de metal y deslizándola en la parte trasera de un armario, su expresión inusualmente sombría. Algunas cosas son solo para los ojos correctos, había dicho. En ese entonces pensé que estaba hablando de joyas viejas o cartas. Ahora me pregunté si había escondido algo más,
algo sobre Ethan o sobre la casa o sobre el testamento. Así que aquí hay una pregunta para ustedes. Si descubrieran que un extraño con un pasado turbio se había unido silenciosamente a la historia de su familia, ¿hasta dónde irían para sacarlo a la luz? ¿Sigue siendo un legado si permites que alguien así lo reescriba? 2 días después, me senté frente a Gabriel en su oficina, una pila de papeles entre nosotros. El ruido de la ciudad se desvaneció en un zumbido sordo mientras él extendía los documentos como piezas de una escena del crimen. Bien, dijo, exhalando lentamente. Aquí es donde se pone interesante. Señaló la supuesta firma de mi abuela que autorizaba la venta. A primera vista, parecía correcta. Los bucles familiares, la misma, desordenada al comienzo de Elena, pero algo en ello se sentía vacío. Gabriel deslizó una carpeta hacia mí. Te pedí tarjetas y cartas viejas. Pongámoslas a trabajar. Saqué tarjetas de cumpleaños, notas festivas, incluso una nota adhesiva que una vez pegó a un frasco de mermelada casera. Por un momento, me quedé mirando su letra, sintiendo un fuerte dolor en el pecho. Cada curva de tinta era un pedazo de su voz que casi había olvidado. Luego las coloqué al lado del contrato. Al principio, todo lo que vi fue caos, líneas, bucles, garabatos. Pero mientras las trazaba con mi dedo, surgió un patrón. En mi mente, se sintió como ver un lapso de tiempo. La abuela en la mesa de la cocina firmando una tarjeta con su floreo habitual. Luego esa misma mano disminuyó la velocidad, cargada por la edad, pero aún inconfundiblemente suya. La firma en el documento de venta no se movía así. Parecía que alguien intentaba imitarla sin comprender el ritmo. Mira esto, dije, mi pulso acelerándose. Ella siempre conecta la con la siguiente letra como una cinta. Aquí está rígida, separada, como si alguien tuviera que hacer una pausa. Y la presión. Ella presiona más fuerte al final, no al principio. Esta hace lo opuesto. Gabriel se inclinó, su calma de abogado se rompió en algo más cercano a la emoción. ¿Exacto? Y la notaria que supuestamente atestiguó esto, apenas tiene huella digital en línea. No hay oficina listada, solo un apartado postal. He visto este patrón antes. Me di cuenta entonces, no solo de que la firma podría estar falsificada, sino de lo que eso significaba sobre mi hermana y Ethan. Esto no fue un error o un malentendido. Alguien se había sentado, tomado un bolígrafo y pretendido ser mi abuela muerta para borrar mi lugar en la familia. Mis manos se cerraron en puños. No solo robaron una casa, susurré. Robaron su voz. Gabriela asintió. Si podemos probar la falsificación, muchas cosas se desmoronan. La venta se vuelve inválida. La inversión de Ethan está en riesgo. Tu hermana podría enfrentar cargos criminales. Esto deja de ser una disputa familiar y comienza a ser un caso. Por un momento, imaginé a mi abuela sentada a mi lado, mirándome alinear cada firma. Casi podía escucharla. La tinta no miente. La gente sí. La habitación se sintió más pequeña, más pesada, pero también más nítida, como si todo finalmente hubiera encajado. Tomé mi teléfono y revisé mi conversación con Valeria, haciendo una pausa en un mensaje donde había escrito, la abuela habría querido esto. Solo estás siendo dramática. Una risa amarga se me escapó. Si la abuela realmente hubiera querido esto, murmuré. No habría necesitado una firma falsa. Así que, les lanzo esto. ¿Alguna vez se arriesgarían a falsificar el nombre de un pariente fallecido en un documento legal solo para obtener lo que creen merecer? ¿Y si descubrieran que alguien les hizo eso, serían capaces de mirar hacia otro lado? ¿O lo quemarían todo para demostrar la verdad? Una vez que tuvimos las firmas alineadas y los antecedentes turbios de la notaria en nuestro radar, Gabriel pasó a un modo diferente, menos amigo comprensivo, más depredador que acababa de detectar un punto débil en la armadura de su oponente. No vamos a presentar una queja y esperar lo mejor, dijo, caminando por su oficina. Vamos a confrontarlo, pero en nuestros términos. Confrontar a Ethan, repetí. Simplemente mentirá. Gabriel me dedicó una sonrisa delgada. Ese es el punto.
A la gente como él le gusta hablar demasiado cuando cree que tiene el control, y cuando habla, comete errores. Abrió un cajón del escritorio y sacó una pequeña grabadora digital. En este estado, añadió, siempre y cuando una de las partes de la conversación sepa que está siendo grabada, es legal. Esa serás tú. Por un momento, mi corazón latió incómodamente. No estaba acostumbrada a esta versión de mí misma, la que tramaba, la que preparaba trampas. Pero luego me imaginé las huellas de las excavadoras destrozando el jardín de mi abuela y mi vacilación se evaporó. ¿Qué pasa si no dice nada útil?, pregunté. Entonces todavía tenemos los documentos, respondió Gabriel. Pero tengo la sensación de que Ethan le tiene más miedo a perder dinero y reputación que a decir la verdad. Antes de la reunión, él compartió más de lo que había encontrado. Ethan había estado involucrado en múltiples tratos fuera del mercado donde propietarios ancianos habían cambiado misteriosamente sus testamentos o vendido propiedades a precios sospechosamente bajos justo antes de morir. Habían surgido demandas, luego desaparecían a medida que los acuerdos de conciliación se firmaban discretamente. Ha estado jugando a este juego durante años, dijo Gabriel. Solo que esta vez, eligió a la nieta equivocada. Esa noche, conduje hasta el vecindario donde estaba la casa de mi abuela. Me estacioné calle abajo y solo observé. Los trabajadores de la construcción se habían ido por el día, pero una cerca temporal envolvía la propiedad, y un cartel brillante en el frente presumía del lujo moderno próximamente. Me quedé allí agarrando el volante, la rabia mezclándose con algo mucho más frágil. Lo siento, abuela Elena, susurré. Debería haberme comunicado más. Debería haber estado aquí. En mi mente, ella respondió de la manera en que siempre lo hacía cuando me culpaba por algo. Estás aquí ahora, ¿no? Eso es lo que importa. Mientras me daba la vuelta para irme, un recuerdo salió a la superficie, ella deslizando una pequeña caja de metal en el armario del dormitorio de invitados. Me quedé sin aliento. Siempre había asumido que eran joyas o cartas viejas. ¿Pero qué pasaría si fuera más prueba? ¿Un seguro? Me hice una promesa silenciosa. Una vez que tuviera motivos legales para recuperar la casa, destrozaría ese armario hasta encontrarla. De vuelta en casa, me quedé mirando la grabadora que Gabriel me había dado. El plan era simple. Iría con él a la oficina de Ethan, dejaría que Gabriel dirigiera la conversación legal y esperaría el momento en que Ethan intentara minimizar lo sucedido, o peor aún, admitiera que sabía que la firma era falsa, o que Valeria se le había acercado primero con el plan. ¿Y Valeria? No sabía si advertirle o dejar que el shock la azotara como una ola. Me envió un mensaje de texto de nuevo a altas horas de la noche. ¿De verdad vas a arrastrar a extraños a esto por un edificio lleno de polvo y viejos recuerdos? Madure. Me quedé mirando las palabras hasta que se difuminaron. Viejos recuerdos. Qué curioso que la persona que los llamaba viejos fuera la que estaba lo suficientemente desesperada como para venderlos. Así que respóndanme honestamente. Si alguien como Ethan se hubiera labrado silenciosamente una carrera aprovechándose de familias como la tuya, ¿estarías satisfecho solo con recuperar tu propiedad? ¿O querrías asegurarte de que nunca se lo hiciera a nadie más? La oficina de Ethan Cole era todo lo que esperaba. Elegante, cara e intencionalmente intimidante. Paredes de cristal, pisos pulidos, una recepcionista que sonreía como si nunca hubiera pasado nada malo allí. Pero debajo de todo ese brillo, podía sentir algo podrido, como entrar en una habitación bellamente decorada que, sin embargo, olía a humo. Deslicé la grabadora en el bolsillo interior de mi chaqueta antes de entrar. Gabriel me dio una mirada rápida y firme. No tienes que decir mucho, murmuró. Solo sé honesta. Deja que te subestime. Ethan nos saludó con una sonrisa practicada que nunca llegó a sus ojos. Isabela, dijo suavemente, como si fuéramos viejos amigos. Me preguntaba cuándo vendrías. Escuché que estás molesta por la venta. No estoy molesta, respondí, tomando asiento. Estoy informada. Gabriel no perdió tiempo. Abrió una carpeta y puso las copias de la escritura y el testamento sobre la mesa. Estamos aquí porque la venta parece estar basada en una firma falsificada, dijo.
La notaria involucrada es cuestionable y múltiples muestras de la letra de Elena sugieren que este documento no es auténtico. Por un segundo fugaz, la máscara de Ethan se deslizó, su mirada se agudizó, luego se enfrió. Esa es una acusación seria, dijo. Yo tenía la impresión de que todo se hizo correctamente. Tu hermana manejó el lado familiar. Asumí que ella tenía autoridad. Ella te dijo que la casa me fue legada a mí, pregunté. Se movió en su silla. ¿Mencionó tu nombre? Sí. Dijo que eras distante. Que no querrías la responsabilidad. Que estarías feliz con algo de efectivo más tarde. Las palabras cayeron como puñetazos. Distante. Feliz con algo de efectivo más tarde. Esa era la historia que ella le había vendido. Y te fiaste solo de su palabra, presioné. ¿Sin pruebas? ¿Sin copia del testamento? Ethan se encogió de hombros. Pero el sudor se acumulaba en su sien. Ella me mostró algo. No soy un experto en caligrafía. Confié en lo que vi. Gabriel deslizó otra página hacia adelante. Una lista de quejas anteriores y acuerdos silenciosos vinculados al nombre de Ethan. La confianza parece ser un tema recurrente contigo, dijo Gabriel con frialdad. Confías en documentos que aparecen mágicamente. Confías en herederos que tienen prisa por vender. Y de alguna manera esa confianza siempre termina contigo obteniendo una ganancia mientras las familias pierden lo que más importa. La mandíbula de Ethan se tensó. Cuidado, dijo. La difamación no es barata. Tampoco lo es el fraude, replicó Gabriel. Durante un largo momento, la habitación estuvo en silencio, excepto por el leve tic-tac de un reloj de pared. Entonces Ethan se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Mira, dijo, nadie quiere que esto se ponga feo. Ya he invertido en esta propiedad. Permisos, contratistas, planos. Esto podría ser un ganar-ganar si somos inteligentes. ¿Qué estás ofreciendo exactamente?, pregunté, aunque mi estómago se revolvía. Te daré una parte, dijo. Un pago generoso, más de lo que tu parte sentimental valdría jamás. Te vas. Tu hermana y yo seguimos adelante. Y nadie tiene que arrastrar el nombre de tu abuela a la corte. Ahí estaba. ¿El trato? El precio de mi silencio. Por un latido, pensé en los préstamos estudiantiles, el alquiler, los meses que había pasado luchando por encontrar trabajo estable como diseñadora. Un gran pago podría solucionar muchas cosas. Pero luego otra imagen se abrió paso, mi abuela de pie en el porche delantero, presionando una llave en mi palma, diciendo, este siempre será tu lugar seguro. Así que, ¿quieres que te ayude a beneficiarte de un crimen?, dije en voz baja. Porque eso es lo que es esto si la firma es falsa. Presuntamente falsa, corrigió. Aún no estás en la corte. Aún no, se hizo eco Gabriel. Pero podemos estarlo. El encanto de Ethan se convirtió en abierta molestia. Piensa en tu familia, me dijo. ¿De verdad quieres que tu hermana se enfrente a cargos? ¿De verdad quieres ser tú quien la arrastró hasta allí? La culpa me golpeó fuerte porque él sabía exactamente a dónde apuntar. Pero luego recordé los mensajes de Valeria, su foto engreída de la casa en construcción, la forma en que me había echado en cara mi ausencia como si los hubiera abandonado, y no al revés. Ella se arrastró allí sola cuando tomó un bolígrafo y fingió ser alguien que me amaba, dije. Yo solo estoy entrando detrás de ella. Su rostro se puso pálido. Sabía que había calculado mal. Me puse de pie, mi voz firme ahora. Esto es lo que va a pasar. Te daremos la oportunidad de deshacer esto en silencio. Anular la venta. Transferir la propiedad de nuevo a mi nombre, donde pertenecía en primer lugar, o llevaremos todo esto, asentí hacia los papeles y la presencia tácita de la grabadora en mi bolsillo. A los tribunales, y tendrás que explicar tu patrón a un juez. Mientras salíamos de su oficina, mis piernas se sentían temblorosas, pero no por miedo, sino por adrenalina. Acababa de rechazar más dinero del que jamás había visto en un solo lugar. Pero no se sintió como una pérdida. Se sintió como el primer paso real hacia la justicia. Así que, esto es lo que quiero saber.
Si alguien te ofreciera una cantidad de dinero que te cambiaría la vida para guardar silencio sobre algo tan incorrecto, ¿lo tomarías para protegerte o te irías para proteger lo que queda de tu alma? A la mañana siguiente, mi teléfono sonó antes de que saliera el sol por completo. No necesité ver el identificador de llamadas para saber quién era. Hay un cierto tipo de pavor que viene con una sola persona. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. ¿Isabel? La voz de Valeria irrumpió en la línea, cruda y temblorosa. ¿Qué hiciste? Buenos días para ti también, dije. Si te refieres a hablar con Ethan y mi abogado sobre la firma falsificada utilizada para vender la casa que me fue legada, entonces sí, lo hice. Me llamó, se apresuró. Dijo que estás amenazando con llevar esto a la corte. Que tienes un experto diciendo que la firma de la abuela no es real. ¿Qué estás arrastrando mi nombre a esto? ¿Tienes alguna idea de lo que estás haciendo? Estoy haciendo lo que la abuela me dijo que hiciera, respondí. Estoy protegiendo lo que me dejó. Lo que intentaste vender a mis espaldas. Ella se burló, pero el sonido se tambaleó. Nunca estabas cerca, Jazz. Yo lidié con los médicos, las cuentas, las reparaciones de la casa, los viajes de culpa. Me merecía algo. Ella siempre te hacía sentir especial, como la elegida. Se suponía que yo debía quedarme ahí parada y aplaudir. Ahí estaba, finalmente dicho en voz alta. El resentimiento que había estado hirviendo bajo cada poner de ojos, cada broma sarcástica. Así que tu solución, pregunté con cuidado. ¿Fue borrarme? ¿Falsificar su nombre? ¿Unirte a un buitre que visita a ancianas en centros de atención y convencerte a ti misma de que fue algo responsable? No falsifiqué nada, espetó. Demasiado rápido. Luego, más bajo. Simplemente firmé lo que me pusieron delante. Me dijeron que todo era estándar. Pensé que la abuela querría ayudar. Ella siempre se preocupaba por el dinero. Tú conocías el testamento, dije. Lo habías visto. Sabías que la casa no era tuya para vender. El silencio se presionó a través de la línea como un peso. Cuando finalmente volvió a hablar, su voz había perdido su filo. Si esto va a la corte, susurró, si dicen que estoy involucrada en falsificación, si esto se registra. Isabela, por favor. Podría perder mi trabajo. Podría. Tú pudiste haberme perdido a mí, la interrumpí. Puede que ya lo hayas hecho. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de presentaciones, audiencias y consecuencias familiares. Mi tía Adriana llamó para rogarme que mantuviera esto en la familia, advirtiéndome que una vez que los abogados se involucran, las cosas nunca pueden volver a la normalidad. Mis padres dejaron tensos mensajes de voz sobre malentendidos y sobre no arruinar la vida de tu hermana por una casa. Los escuché a todos, luego volví a escuchar la voz de Elena en mi cabeza, diciéndome que no fuera cortés con las personas que trataban mi seguridad como una moneda de cambio. Cuando finalmente entramos en la sala del tribunal, se sintió como subir a un escenario en el que nunca quise estar. A un lado, yo y Gabriel, nuestra mesa cubierta con evidencia pulcramente organizada. Al otro, Valeria y su abogada, y más abajo, Ethan con su propio costoso abogado. Valeria no me miró al principio. Miró fijamente hacia adelante, con los hombros rígidos. Ethan parecía más pequeño sin su oficina detrás de él. El juez escuchó mientras Gabriel exponía la cronología. El claro testamento de Elena dejándome la casa. Las visitas de Ethan al centro de atención. La venta apresurada. La notaria con un patrón sospechoso. La conclusión de los expertos de que la firma en la escritura no coincidía con la letra natural de Elena. El experto en caligrafía testificó, señalando las mismas diferencias que Gabriel y yo habíamos estudiado en su escritorio. La presión, las conexiones entre las letras, el orden de los trazos. Palabras como inconsistente, improbable y simulada llenaron el aire. La notaria fue llamada, pero no apareció. Su abogado presentó una declaración en su lugar, lo que le hizo más daño que bien. Cada ausencia, cada respuesta evasiva hacía la falsificación más obvia. Durante un descanso, Valeria finalmente se volvió hacia mí. Sus ojos estaban enrojecidos, su rímel corrido.
No pensé que esto llegaría tan lejos, dijo con voz ronca. Es que yo estaba cansada de sentirme siempre como la extra. La favorita de la abuela, la especial de la abuela. Tú obtuviste la casa. ¿Qué obtuve yo? Culpa y cuentas. Por un momento, vi más allá de Valeria, de 29 años, con un blazer, a la adolescente que había llorado en mi cama después de su primer desamor. A la niña pequeña que se había acurrucado a mi lado cuando las tormentas la asustaban. Dolió. Todo dolió. Podrías haber hablado conmigo, dije, manteniendo la voz baja. Podrías haber pedido ayuda. Podrías haberme dicho que te sentías ignorada. En cambio, elegiste la única cosa que sabías que cortaría más profundamente. Vendiste el único lugar donde me sentí completamente segura, y te mentiste a ti misma sobre lo que eso significaba. Las lágrimas se derramaron por sus pestañas. Si presionas esto, si me acusan. Te pusiste en esto tú misma, dije, no con crueldad. Yo no fui la que tomó el bolígrafo. Cuando el juez finalmente dictaminó, las palabras se sintieron a la vez enormes y extrañamente simples. La venta fue anulada. La propiedad, basada en el testamento de Elena y la falsificación probada, revirtió a mí. El tribunal recomendó que el asunto fuera remitido al fiscal de distrito para posibles cargos relacionados con la falsificación y la conducta de la notaria. El patrón de tratos de Ethan se señaló en el registro, su imagen cuidadosamente mantenida se resquebrajó. Valeria, bajo presión y con Gabriel argumentando que Elena no habría querido a su nieta en prisión, terminó con multas, restitución obligatoria y una marca permanente que haría que algunas puertas fueran más difíciles de abrir. Se mudó unos meses después, poniendo distancia física sobre la distancia emocional que ya se abría entre nosotras. Algunos parientes me culparon, otros me dieron las gracias en voz baja, la mayoría simplemente no sabían qué decir. El día que volví a entrar en la casa de Elena con una llave legal real en la mano, el lugar parecía una frase a medio terminar. La construcción se había detenido a mitad de la obra. Paredes abiertas, suelo arrancado, planos pegados a los montantes desnudos. El polvo flotaba en el aire. Pero debajo del desorden, todavía podía sentir el latido del hogar en el que había crecido. En el armario del dormitorio de invitados, detrás de una hilera de edredones pulcramente doblados que de alguna manera no habían sido tocados, encontré la pequeña caja de metal exactamente donde la recordaba. La cerradura era vieja y obstinada, pero se abrió con un poco de presión y mucha emoción. Dentro, anidado entre fotos viejas y un par de pendientes que me encantaban cuando era niña, había un sobre con mi nombre. Desdoblé la letra temblorosa de Elena y leí: si estás leyendo esto, significa que la casa ha pasado a ti. Confío en que la protegerás. Incluso si eso significa enfrentarte a personas que amas. El amor no es ciego, Isa. Ve la verdad y la elige de todos modos. No dejes que nadie te convenza de que guardar silencio es lo mismo que mantener la paz. Me reí y lloré al mismo tiempo, sentada con las piernas cruzadas en el suelo polvoriento. En los meses que siguieron, decidí no convertir la casa en un santuario del dolor. En su lugar, la renové lentamente, convirtiéndola en un pequeño espacio comunitario y estudio de diseño. Los niños del vecindario venían para talleres de arte. Los adolescentes usaban la sala principal como un lugar tranquilo para estudiar. Mantuve el sillón favorito de Elena en la esquina, un testigo suave y gastado del hecho de que su casa todavía estaba haciendo lo que ella quería que hiciera: proteger a las personas que lo necesitaban. La gente a veces me pregunta si valió la pena arrastrar a mi hermana a la corte, exponer la fealdad familiar, elegir una casa sobre la ilusión de la armonía. No creo que elegí una casa sobre una hermana. Creo que elegí la honestidad sobre una mentira que se suponía que todos debíamos tragar. Así que ahora les dejo la pregunta que todavía persiste cada vez que giro la llave en esa puerta principal. Cuando la familia te traiciona tan profundamente, ¿es la venganza solo verlos caer, o se trata de recuperar las partes de ti misma que intentaron vender? ¿Y si estuvieras parado en ese porche con la llave en la mano, te irías por el bien de las apariencias? ¿O harías exactamente lo que hice yo y lucharías por el legado de la única persona que nunca te pidió que fueras otra cosa que tú misma?